a este espacio Café Carismático, pasión en cada sorbo. Estamos alegres porque estamos dando inicio a otro ciclo llamado La Enseñanza Guadalupana. ¿En qué va a tratar este nuevo ciclo de la enseñanza guadalupana? Pues bueno, vamos a ir viendo cómo nuestra Madre Santísima, en advocación de María de Guadalupe, se hace una más con nosotros, con el pueblo mexicano. Entonces, pues hoy, más que nada, vamos a dar inicio a esta enseñanza guadalupana para una nueva evangelización inculturada. Como primer tema, inculturación. La inculturación es un proceso lento, profundo y difícil y pide siempre estar atento a los signos de los tiempos. ¿Cuáles serían los objetivos? Bueno, vamos a reconocer la naturaleza, los fundamentos, las exigencias del proceso de la inculturación del Evangelio. Asumir los retos de la inculturación plantea al discípulo misionero en nuestro tiempo. El evangelista Juan en el capítulo 1, verso 14 nos dice: «Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad». Palabra del Señor. Pues bueno, la nueva evangelización pues nos va dando pues cada uno de estos aspectos que nosotros vamos necesitando, que nosotros vamos realizando y conociendo a lo largo de nuestro diario vivir, porque cada día vamos haciendo nosotros también la historia de nuestro pueblo, la historia en nuestro caminar. Escuchemos ahora lo que nos dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, verso del 5 al 11. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración: ¿pero estos no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Ahora escuchemos Hechos de los Apóstoles, pero en el capítulo 17, verso 26 y 27, que nos dice: «Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano para que habite sobre toda la tierra, y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, para que ellos busquen a Dios aunque sea a tientas y puedan encontrarlo, porque en realidad no está lejos de cada uno de nosotros». Palabra de Dios. Como tercera lectura tenemos 1 de Corintios capítulo 9, versos 19 al 23. Dice la palabra de Dios: «En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos para ganar el mayor número posible. Me hice judío con los judíos para ganar a los judíos. Me sometí a la ley con los que están sometidos a ella, aunque yo no lo estoy, a fin de ganar a los que están sometidos a la ley. Y con los que no están sometidos a la ley, yo, que no vivo al margen de la ley de Dios, porque estoy sometido a la ley de Cristo, me hice como uno de ellos, a fin de ganar a los que no están sometidos a la ley. Y me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hice todo para todos,
para ganar por lo menos a algunos a cualquier precio. Y todo esto por amor a la buena noticia a fin de poder participar de sus bienes. Palabra de Dios. Punto número 1. La nueva evangelización. El esfuerzo de la nueva evangelización implica novedad en el ardor, en los métodos y en la expresión. Ya esto lo escuchábamos en San Juan Pablo II. ¿Qué es la nueva evangelización? Bueno, es la proclamación actualizada del Evangelio de Jesucristo a partir de sus raíces más profundas, teniendo en cuenta tanto las luces y las sombras de la evangelización como los desafíos actuales. Documento de Santo Domingo número 28. Bueno, supone partir de los ricos y abundantes valores aportados por la primera evangelización, profundizarlos y complementarlos corrigiendo las deficiencias. Surge como respuesta a los problemas de nuestra iglesia. La inculturación del Evangelio es una de las características de la nueva evangelización. Pues bueno, ya escuchábamos en Primera de Corintios capítulo 9 que bueno, hay que colocar el corazón en aquello que hacemos. Hay que demostrar el amor, el cariño, el afecto, no tan solo a las cosas de Dios, sino también hacia quienes van dirigidos o hacia quienes dirigimos este mensaje que es buena noticia, que es buena nueva. Punto número 2. Evangelio y cultura. La inculturación es un doble recíproco proceso de aprobación entre el Evangelio y la cultura. La cultura asume los valores y el sentido último de la realidad que propone el Evangelio y los medios adecuados para ello. El Evangelio y la Iglesia se apropian de elementos culturales, tales como lenguaje, estructuras que no se oponen a la fe. Inculturación. Íntima transformación de los auténticos valores inculturales mediante su integración en el cristianismo y la radicación del cristianismo en las diversas culturas. Esto lo vemos en el documento Redemptoris Missio sobre la permanente validez del mandato misionero, carta encíclica de San Juan Pablo II, escrita el 7 de diciembre de 1990, en el numeral número 52. El Evangelio revela a las culturas la variedad íntima de los valores en los cuales se arraigan. Cada cultura expresa el Evangelio de manera original y propia, contribuyendo a descubrir nuevos aspectos y a recordar facetas olvidadas del mensaje de Cristo. Ambos números, tanto el número 1 como el 2, fíjense, nos da una visión amplia, queridos hermanos, queridas hermanas, de que siempre la predicación de la buena nueva, la evangelización, tiene que ser novedosa, tiene que ser actual. No tiene que ser cuadrada o rígida. No tenemos que decir, el mismo Papa Francisco lo ha dicho, ya debemos de quitar de nuestro lenguaje esa forma de pensar cuando decimos, es que aquí siempre lo hemos hecho así, o es que aquí siempre se hace de esta forma. No, porque la palabra es nueva, la palabra es viva y es eficaz. La palabra de Dios tiene esa capacidad de adaptación. Aquí saldría una pregunta. ¿Tú tienes esa capacidad de adaptación? ¿Adaptas la buena noticia del reino de Dios? ¿La haces rica, la haces amena o la haces aburrida? ¿La enfrascas, la encuadras? ¿Sí? Acuérdate que la palabra de Dios no está atada. Así que tenemos que hacer que corra la palabra de Dios. Punto número 3. Inculturar la fe. La inculturación supone un proceso profundo y global. Abarca la comprensión del mensaje, la actualización de los métodos evangelizadores y el conocimiento amplio de las culturas. Vamos a ver lo que nos dice Evangelii Nuntiandi, ¿sí?, sobre la evangelización en el mundo contemporáneo. Es una exhortación apostólica
del Papa Pablo VI, escrito el 8 de diciembre de 1975, en el numeral número 63. La evangelización pierde mucha de su fuerza y de su eficacia si no toma en consideración al pueblo concreto al que se dirige, si no utiliza su lengua, sus signos y símbolos, si no responde a las cuestiones que plantea, no llega a su vida concreta. Pero si por otra parte la evangelización corre el riesgo de perder su alma y desvanecerse si se vacía o se desvirtúa su contenido, bajo pretexto de traducirlo, si queriendo adaptar una realidad universal a un aspecto local, se sacrifica esta realidad y se destruye la unidad, sin la cual no hay universalidad. Qué profundo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado en no diluir la palabra de Dios, los contenidos, en no triturarlos, en no tomar únicamente lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece bien, y hacer como un collage, como un rompecabezas, pero de un monstruo. ¿Y por qué de un monstruo? Porque tomo de un lado, tomo del otro, y cuando vienes a ver, se pierde la identidad, se pierde la universalidad o la unidad del mismo mensaje. Punto número 4. El misterio de Cristo ilumina la tarea de la inculturación. La inculturación es un imperativo del seguimiento de Cristo, el misterio del Hijo de Dios hecho hombre, que por su muerte y resurrección envía el Espíritu sobre toda la carne. Nos ayuda a esclarecer la tarea de la inculturación, especialmente los misterios de la Encarnación, Pascua y Pentecostés aportan mucha luz. Jesucristo, hecho uno de nosotros en este mundo de muerte, encarnación. San Juan capítulo 1, verso 14. Nos dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria y la gloria que recibe del Padre, como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Pasa de la muerte a la vida, misterio pascual. Lucas 24, 46 nos dice, les dijo, todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Transmite el Espíritu Santo, Pentecostés. San Juan, capítulo 20, verso 22. A ver, permítame que no encuentre. Ahora sí, aquí está la lectura. San Juan, capítulo 20, verso 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 1 y 2, dice, en mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo, hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Todo ello para que los discípulos de Jesús asuman las condiciones humanas, luchando a favor de la vida gracias al Espíritu que la suscita. Estos misterios tienen un sentido profundo en relación a la inculturación. Punto número 5. Encarnarse es condescender. El misterio de la encarnación manifiesta diversos aspectos de la condescendencia de Dios. El infinito se acerca a lo finito, el trascendente se hace inmanente, lo divino asume lo humano. El justo se hermana con el pecador, permaneciendo exento de pecado. Las figuras del buen samaritano y del buen pastor, Lucas capítulo 10, verso 25 al 27.
Y entonces un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: Cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, respondió el doctor. Y Jesús le dijo: Ve y procede tú de la misma manera. Llegamos hasta el versículo 37. Ahora vamos a escuchar lo que dice San Juan en el capítulo 10, verso del 7 al 21. Entonces Jesús prosiguió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor, al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. A causa de estas palabras se produjo una nueva división entre los judíos. Muchos de ellos decían: Está poseído por un demonio y delira. ¿Por qué lo escuchan? Otros opinaban: Esas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos a los ciegos? Palabra del Señor. Estas lecturas manifiestan el gesto de Dios en su Hijo Jesús. Él se acerca a quienes yacen caídos al margen del camino y busca personalmente al que está perdido. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo definitivamente. Si nos llamamos cristianos, yo creo que aquí en esto radica el cristianismo. El salir de nosotros mismos y ir al encuentro del prójimo. Punto número 6.
Encarnarse es solidarizarse. Jesús entra en la historia humana y se solidariza con la humanidad hasta las últimas consecuencias. Escoge la compañía de los pobres y marginados, considerados escoria de la humanidad. Rompe los límites y las distancias y se hace uno entre ellos, yace y vive pobre. Declara que el reino de Dios es para los pobres. Lo muestra con acciones y palabras. Convive con pecadores y publicanos. Muere con los sentenciados, crucificado injustamente y entre los malhechores. Lucas capítulo 2, verso 7. Y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. Marcos 15, 27. Crucificaron con él también a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. La solidaridad encuentra su culmen en la identificación con el otro. Los contemporáneos de Jesús lo visualizan como pobre, trabajador, carpintero e hijo del carpintero. Él mismo se identifica con los más pequeños, los que pasan hambre y sed, migrantes, sin ropa, enfermos y encarcelados. Mateo 25, 35, 36. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Palabra del Señor. Punto número 7. Encarnarse es interpretar los signos de los tiempos. Desde los orígenes, la Iglesia se dejó guiar por el Espíritu Santo, la memoria de los hechos y dichos del Señor y la observación de los signos de la época para definir progresivamente y sin dificultades su misión universal. La apertura a los gentiles, la liberación de las ataduras de la ley mosaica y la aparición de nuevos ministerios son signos de la profundización del mandato misionero de Jesús. A modo de fermento, la Iglesia de los primeros siglos introdujo la fe cristiana en el mundo conocido, llevando a cabo una obra de inculturación impensable para aquellos tiempos difíciles y para las escasas fuerzas de los primeros discípulos. Punto número 8. Pentecostés. Desde el acontecimiento de Pentecostés, los discípulos anuncian la buena nueva a los visitantes, provenientes de diferentes partes, quienes le oyen y entienden hablar en su propia lengua. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1 al 13, fue la lectura que leímos al inicio de la reflexión. Es reencuentro en el camino de la unidad gracias a la acción del Espíritu Santo. A la luz de Pentecostés, la inculturación significa, para el evangelizador, intentar expresarse en la cultura, o sea, en la lengua del otro. Para el interlocutor, captar el mensaje desde dentro de la propia cultura. Es un encuentro que se da según el modelo de la encarnación. Entrar en el mundo del otro, hacerse cercano y solidario, identificarse con él por la acción del Espíritu Santo para ser comprendido por él. Esto es muy hermoso, muy importante lo que aquí nos está narrando en ese punto número 8. Y viene a mi memoria, se acordarán ustedes de la Torre de Babel, donde todos hablaban un mismo lenguaje y habían llegado fuertemente a la soberbia, donde querían construir una torre que llegara hasta el cielo para poder ser como dioses. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, viene la confusión de las lenguas. Eso fue en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2,
pues surge todo lo contrario. El Espíritu Santo viene con gemidos inenarrables, inexplicables. El caso es de que todos los que estaban ahí, todos los extranjeros, por así decirlo, cada uno de ellos podía entender, escuchar lo que se hablaba, lo que se proclamaba en su lengua natal. Fíjate qué poderosa es la predicación. Y entonces también Dios a ti y a mí nos puede dar ese don, el don de lenguas, el don de interpretar, el don de proclamar la palabra con gran poder a tiempo y a destiempo. Pidámosle a Dios nuestro Señor, al Espíritu Santo, que unja nuestros labios, nuestras palabras, que nos dé palabras proféticas, palabras de conocimiento, palabras que liberen al pueblo de Dios. No palabras que aten, que encadenen, que dobleguen, que dispersen, sino palabras que den unidad, que den armonía, que den paz, porque eso es lo que necesitamos. Punto número 9, retos. La inculturación requiere una auténtica encarnación según el modelo de Cristo. Exige considerar las características del mundo contemporáneo, las coincidencias y diversidades culturales, siempre desde la unidad y las comuniones eclesiales. El Evangelio necesita aceptar a todas las culturas para hacer realidad su participación en la obra redentora de Cristo para todos los pueblos. Número 10. Nos queda un número más para concluir. Número 10. Tensiones. Los retos anteriores se superan haciendo frente a diversas contrariedades, ya que la inculturación es un proceso difícil, lento y tenso. Difícil. Ha de respetar el contenido y las exigencias de la fe cristiana, sin quedarse en una interpretación superficial de las peculiaridades culturales. Lento. Pide la colaboración de todos, la iluminación del Espíritu Santo, asumir la condición evolutiva de las culturas y el esfuerzo por llegar a los más nuclear de las nuevas corrientes culturales requiere tiempo. Tenso. Ha de ser fiel a la tradición y a la vez encarnar y transmitir la novedad del Evangelio, es decir, proclamar el Evangelio, único e idéntico en todas partes y en toda situación. Quiero hacer un alto aquí, hermanos. Aquí va un ejemplo. Las plataformas, el Internet, ¿sí? Los medios de comunicación. ¿Qué ocurre? Antes de esta pandemia muy pocos tenían posiblemente activo su Face para cosas de la iglesia, muy poco se transmitía. Pero gracias a Dios que ha permitido esta pandemia, que ha permitido esta cuarentena, pues nos hemos puesto abusados, si me permiten la expresión, y hemos estado viendo cómo los fieles, laicos, los católicos, pues hemos emprendido la marcha. Nos estamos metiendo a toda esta red del Internet. Yo había escuchado a mucha gente que decía que estos medios de comunicación, estas plataformas, llámese YouTube, Facebook, como se llame, Zoom, estas plataformas, pues que eran del demonio. ¿Pero por qué? Porque siempre lo desconocido nos da miedo, nos da temor. Pero bendito sea Dios a las personas que le ha dado la sabiduría para que estas plataformas lleguen hasta nuestro hogar. Y desde nuestro hogar, desde nuestra iglesia doméstica, tú y yo podamos estar compartiendo la palabra, la reflexión, podamos estarnos animando. Y fíjate aquí donde dice tenso, proclamar el Evangelio único e idéntico en todas partes y en toda situación. Lo que aquí estamos proclamando, lo que aquí estamos compartiendo es lo mismo que comparten otros hermanos en otras partes del mundo, porque esa es la unidad del Espíritu. No tengas miedo. Pídele al Espíritu Santo la gracia, la valentía. Nunca nadie ha nacido sabiendo las cosas. Todo es error y prueba, prueba y error. Por favor, dejemos la pereza, dejemos ese miedo
tonto que no nos permite ser libres, que no nos permite ser testigos de Dios. Y muchas veces es más la flojera, y disculpen la expresión, más la flojera la que nos ata, porque es preferible que otros hagan, y yo aquí nada más como la oveja regordete, come y come, mastique y mastique el pasto. Pero yo creo que ya es el tiempo de que nos levantemos, iglesia, que nos levantemos, pueblo de Dios, y ahí en tu familia, con tus conocidos, con tus vecinos, desde ahí nosotros proclamar, ¿sí?, el tiempo de gracia, este tiempo favorable. Es una gran oportunidad que tenemos. Por último, ejercerlo de diferentes modos, según las circunstancias de los pueblos, grupos o personas y del momento que vive la iglesia. Número 11, con este terminamos nuestra reflexión. Número 11, al encuentro de las culturas. El Señor ha dado una encomienda misionera a nuestra iglesia particular. Llevar el Evangelio a las culturas de la ciudad. El Espíritu Santo nos impulsa para la realización de esa meta, para lo cual es preciso escuchar los signos de los tiempos. ¿Sí? Y esto nos lo dice en el numeral número 3, las orientaciones pastorales 2012. La voz de la ciudad nos evangeliza. Arquidiócesis de México. Los fuertes cambios históricos y culturales invitan a estar muy atentos a la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo llevar la buena nueva del Evangelio a los jóvenes, víctimas de la delincuencia? ¿Cómo hablar el idioma de los jóvenes y adultos cada vez más secularizados? ¿Cómo orientar la rica y valiosa religiosidad popular de nuestros pueblos? La tarea, queridos hermanos, queridas hermanas, es compleja, como lo fue para la iglesia primitiva y de las otras épocas. Esa es la razón por la que necesitamos revisar continuamente el significado de la inculturación, sus fundamentos y métodos, e introducirnos a la amplia experiencia de la iglesia en este campo. Queridos hermanos, pues bueno, nadie ha dicho la última palabra, pero sí es necesario pues de que cada uno pongamos nuestro granito de arena. Es imprescindible que tú y yo hagamos lo que nos corresponde. Así es la única forma de dar a conocer a Cristo. Por último, en síntesis, inculturación, expresión de la nueva evangelización. Tenemos que tener un encuentro entre el Evangelio y las culturas. Iluminado por el misterio salvífico de Cristo, a la luz de la encarnación, esto implica entender signos de los tiempos, condescender y solidarizarse. La inculturación, que es la expresión de la nueva evangelización, es un proceso de inserción. Es lento, es profundo y es global. ¿Cómo vamos a iluminar o cómo nos va a iluminar el misterio salvífico de Cristo? Bueno, a través de la luz de Pentecostés nos alienta a una expresión de la cultura, captando el mensaje a través de métodos y lenguajes. Todo esto de una forma contemporánea. Querido hermano, querida hermana, te agradezco, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Te vuelvo a repetir, estamos en el nuevo ciclo, la enseñanza guadalupana para una evangelización inculturada. Sí, estamos en el primer tema que se llama la inculturación y estamos aquí en este espacio, Café Carismático, pasión en cada sorbo. A continuación te voy a dejar la actividad individual y la actividad familiar y bueno, una evaluación que ojalá que llevemos a práctica ahí en nuestra casa. Dios te bendiga, recibe un fuerte abrazo. Nos vemos pronto.